Buenas tardes, continuamos hoy un vídeo más, una vez más, con la explicación del contenido de esta novela, de este libro, Libertad o Tiranía, y vamos a hacerlo hoy poniendo de manifiesto una circunstancia que en él se da, distinta de la que hemos comentado en otros días. Estamos en el año 1931, y el año 1931 lo he sistematizado yo en el libro a través fundamentalmente de una gran comida celebrada en la mansión de Churchill en Chartwell, y a base de poner una serie de personajes históricos, la mayor parte de ellos, pero meter también dos personajes ficticios, como dije al principio que haría, puesto que es una novela que tiene personajes históricos y también personajes ficticios, pero con el fin de poder hablar en esa conversación de los temas que yo creo que eran importantes en aquel año 1931, y voy a seguir ese esquema aproximadamente. Bien, como digo, pues lo centro en el final de año, en una comida, final de año de 1931, una comida en la mansión de Churchill en Chartwell, esa mansión que tuvo que recortar gastos porque le habían ido mal las cosas en la bolsa, pero que en el año 30, a finales ya y a comienzo del 31, volvió a reabrir sus salones a la sociedad y a todos los banquetes que allí tenía, porque a pesar de no estar en política, la vida literaria le estaba dando suficiente dinero y por lo tanto volvió un poco a la magnificencia de sus comidas. Pues bien, esa comida que situó en el final del del año 1931, en la que quiero un poco pasar revista a las cosas más importantes del año, la hizo Churchill en un momento en que su mujer Clementina estaba fuera de la casa, estaba fuera de Inglaterra, porque además es interesante decirlo, Clementina, que fue un matrimonio que siempre apoyó a Churchill y estuvo con él en los momentos difíciles y en los no menos difíciles, pero Clementina de vez en cuando tenía que marcharse de casa, tenía que desaparecer una temporada porque no aguantaba el ritmo de vida de Churchill, no aguantaba el temperamento mandón, por así decir, imponente de su marido. Y se marchaba un par de meses o algo así y volvía pues con fuerzas renovadas para aguantarle, por así decir. Y esto fue una forma de salvar el matrimonio. En ese momento, como digo, Clementina se había ido con dos hijas a Nueva York, a Norteamérica, a hacer un viaje pues, de unos 2 o 3 meses, pues un poco para descansar de su marido y poder rehacer un poco su vida interior y volver, como digo, cuando volviese con fuerzas para seguir. Bueno, pues en ese momento fue cuando Churchill invita a un conjunto de personajes, la mayor parte históricos, pero con dos personajes ficticios que voy a comentar, a una gran comida de esas que duraban varias horas en su mansión de Chartwell. Primero les da unos paseos por los jardines, presumiendo él de la belleza del paisaje y del acierto de la elección de ese sitio. Y los dos personajes ficticios que he metido ahí son un hombre y una mujer, que son Ingrid Lager, una mujer de padre alemán y madre inglesa, y un funcionario del Ministerio de Marina, Reginald Barris, que es lo simétrico en cuanto a paternidad. Un funcionario que es de padre alemán, pero de madre inglesa. De forma que haya una cierta similitud o simetría entre ellos y puedan hablar permanentemente de las distintas cuestiones que en el libro quiero comentar. Pues bien, una de las cuestiones que se quiere comentar en ese libro y que sale a reducir es inevitablemente por parte de un amigo histórico, en este caso de Churchill, el tema de las ventas, de lo bien que le estaban yendo las ventas hasta el punto de que, como digo, había conseguido poder volver a su ritmo de vida y abrir otra vez la pensión a los grandes banquetes. Y a pesar de lo bien que le iban las ventas, su amigo le dice que le está yendo muy bien, pero le está acortando distancias el político de moda que está también vendiendo de manera arrolladora. Y el político de moda en aquel momento era ya Hitler. Como comentamos en el vídeo pasado, después del éxito espectacular que tuvo en las últimas elecciones, convirtiéndose en la segunda fuerza política de Alemania, se convirtió en el político de moda y entonces empezó a aprender aquel libro que había escrito en la cárcel, que era Mi lucha, y tenía unas ventas espectaculares, unas ventas que le proporcionaban una cantidad de dinero insospechado. Con esa cantidad de dinero, teniendo Hitler la vida resuelta porque se la pagaba el partido toda su estancia, teniendo cantidad de artículos a la prensa internacional que los cobraba muy bien, Hitler estaba viviendo en esos momentos de manera espectacular. Iba de lujosa mansión en lujosa mansión, de gran hotel a gran hotel,
y permanentemente con un Mercedes descapotable con chofer y a todos los grandes. Es decir, llevaba una vida de lujo muy distinta de la vida que llevaban los trabajadores a los cuales él se estaba dirigiendo. Pues bien, este es uno de los temas que se comentó en esa comida, poniendo de manifiesto que eran los dos escritores, aunque ciertamente de naturaleza muy distinta, uno un auténtico escritor, el otro era simplemente un panfleto aquel que se vendió por las circunstancias de su vida y por las circunstancias de la victoria que había tenido. Pero lo más curioso del caso es que ambos los libros los habían dictado. Como comentaba otros días, Churchill tenía una pequeña industria que consistía en 2 o 3 secretarias y 2 o 3 personas también que le ayudaban a redactar, aunque él ponía luego su impronta, pero era prácticamente una pequeña industria de escritores. Bien, y Hitler tampoco lo escribió, se lo dictó. Quiero recordar que lo comenté ya, que se lo dictó en principio a su chofer, que también estaba preso, y luego a un compañero. Pero bueno, esa circunstancia se comentó en esa comida, como digo, poniendo a los dos como grandes escritores no desde el punto de vista literario, el segundo por supuesto que no, Churchill sí, pero escritores de venta. Y otra de las cuestiones que salió a reducir en esa comida, a raíz de ese personaje ficticio, Ingrid Lager, que he querido sacar a colación para decir estas cosas que estoy diciendo, es el tema español. A Ingrid Lager, como digo, la hago hija de padre alemán y madre inglesa, y la hago casada, enviudada, pero casada con un español de Santander, que tuvo un accidente de conducir y perdió la vida y se quedó viuda con un hijo de 6 años. En fin, esa circunstancia española la saco porque a través del libro quiero hablar también de temas españoles y me parecía muy bien traída a colación esa mujer para hablar de esos temas. Y uno de los temas que en esa conversación se habla, que tenía yo mucho interés en comentar, era del rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII en ese año de 1931 abdicó, como es sabido, abdicó por la derrota en unas elecciones municipales, por la derrota en las grandes ciudades, que no fue en el conjunto del país. Y entonces salió ese tema a colación porque Churchill, al tener esa mujer española, le preguntó por el rey y ella le contó unas cuantas cosas, pero Churchill aprovechó para contar las que él conocía del rey, que eran bastante más que las de esa mujer, porque Churchill había tenido contacto directo con el rey, incluso había tenido un almuerzo con el rey en el Palacio Español, en el Palacio del Rey, y pudo contar aquellas cuestiones. Y una de las cosas que contaba Churchill y que cuenta en sus artículos y que me llamó mucho la atención cuando lo leía es la reflexión que le induce a pensar en la distinta dolor que tiene que tener un rey cuando pierde el poder, que lo tiene un político cuando lo pierde. Y decía Churchill que los políticos pierdan el poder es lo normal. Político es flor de un día, sabe que entra y sale, que brilla mucho cuando está, pero que tiene que terminar por dejarlo. Dice, pero sin embargo un rey que además como rey de España había nacido ya rey, que era rey desde el seno materno, tener que dejarlo era un dolor tremendo que a Churchill le impresionó mucho y que escribió varios artículos sobre ese rey, porque además de haberlo conocido, quiso reflexionar sobre la diferencia entre el dolor de la pérdida del poder de uno que está acostumbrado a ello y de quien nunca lo ha estado acostumbrado porque desde el nacimiento es rey. Bien, pues ese es otro de los temas que se habló. Y otro de los temas, voy a esbozarlo solamente, ya lo comentaremos con más detalle otro día, es también en la entrevista del canciller alemán con el Papa y con el jefe de Estado italiano Mussolini. Esto lo saco a colación a raíz de que esa mujer ficticia que he dicho, además de ser española, en aquel momento la pongo yo como agregada cultural en la embajada alemana en Londres y haber sido anteriormente agregada cultural en Roma y por lo tanto cuenta esa entrevista y lo sustancial de esa entrevista es lo siguiente. La situación en Alemania estaba francamente mal y entonces Brüning, el canciller, mientras formaba gobierno, porque estaba todavía sin formarlo, estaba gobernando por decreto, quiso ir a pedir ayuda a Mussolini pues para que le ayudase fundamentalmente con los pagos de las reparaciones de guerra y con otras cuestiones. Mussolini no le hizo caso. Fue un fracaso y después de ver a Mussolini fue a ver al Papa, a Pío IX, y empezaron a hablar de los asuntos importantes que tenían en Italia. Con el Papa tuvo una entrevista apacible, pero no se habló de gran tema concreto. Lo más importante del viaje aquel de Brüning a Roma fue la entrevista que antes de tener con el Papa tuvo con el cardenal Eugenio Pacelli, que como comentamos en vídeos pasados era el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado del Vaticano, que era el jefe de la diplomacia vaticana. Bien, con Pacelli la entrevista surgió llena de chispas por todas partes. No se entendieron en nada. Empezó Pacelli hablando de la importancia de tener un concordato con el Estado alemán.
Brüning era contrario a suscribir un concordato con la Iglesia Católica porque decía que era poner en un brete a los protestantes y a los socialdemócratas y no quería erosionar las relaciones que podía tener con los dos. Pacelli le dijo que era inconcebible que un católico como él se detuviera en esas disputas y no hiciera lo que tenía que hacer. En fin, como digo, la entrevista fue francamente mala, incluso terminó siendo peor cuando Pacelli le dijo claramente que debía formar un gobierno metiendo a los nazis en el gobierno, a lo cual Brüning rompió cualquier tipo de conversación, dijo que no lo haría nunca, que los nazis eran impresentables y que estaría lo más alejado posible de ellos. Bien, esta es otra de las cuestiones que surgieron en esa comida. Surgieron otras muchas, pero no quiero alargarme hoy, continuaremos en próximos días. Hoy simplemente quería poner de manifiesto este nuevo marco en el que estaba desarrollando el año 1931 y, como digo, continuaremos con él y hasta entonces muchas gracias y buenas tardes.